Bueno, Patricia, hace pocos días, no sé si una semana o un poco más, la jueza Lizy Teresita Sánchez había dictaminado la extradición de Jarvis Pavão. Jarvis Jiménez Pavão, sí. Al Brasil. Bueno, hemos intentado hablar con él en la agrupación especializada, no hemos tenido respuesta de la Policía Nacional. Hablamos con la jueza, Ana María Llanes, la jueza de ejecución penal, y ella nos dijo, sí, está en libre comunicación, como dicta la ley, no hay ningún problema, pueden entrevistarle. La Policía Nacional nunca nos respondió. No acepta. Recordemos que Jarvis Jiménez había hablado hace cuestión de un año más o menos, seguro me va a corregir su abogada acá en breve, con Telefuturo y con la tele, en una entrevista exclusiva para ambos canales. Luego ya empezó a hablar con el resto de los medios de comunicación, pero extraña un poco el comportamiento de la policía porque en un momento dado sí le dio esa libertad que tiene de hablar, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que está pasando justamente para eso, Germán, estamos acá con estos invitados. Así es. Bueno, entonces, decidimos hablar con la abogada y el abogado, los abogados de Jarvis Pavão. ¿Qué tal, doctora Laura? ¿Cómo estás? Germán, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Bien, muchas gracias. ¿Vos tenés gel ahí? Bueno, Laura, comenzando por el final. Salió una extradición para Jarvis. A lecturar un poco vos que estás mal tanto. Él creo que cumple su condena en diciembre de este año. Correcto. Pasa así. Jarvis tiene una extradición que ya se encuentra firme, que está firme ya hace como 3 años. Y posterior a esa vinieron otros 3 pedidos de extradiciones, de los cuales 2 habían quedado sin efecto por decisión del Brasil y quedó uno en trámite. Ese que quedó en trámite es el que ahora salió en primera instancia, ¿no es cierto? Que fue una sentencia muy atípica, puesto que en el momento de la audiencia de reconocimiento habíamos notado que faltaban cierta cantidad de documentos para formalizar fehacientemente el pedido de extradición por parte de Brasil. Entonces la jueza procedió a reenviar el pedido y cuando vino toda la documentación correspondiente, la jueza simplemente le corre vista al Ministerio Público y saca sentencia. ¿Y nosotros, con defensa, qué? Bueno, nos enteramos que salió la sentencia y no nos dio la oportunidad del descargo. Entonces, últimamente, ya desde siempre, pero últimamente se están dando una cantidad de hechos que conllevan a situaciones extremadamente vergonzosas en cuanto a la administración de justicia, porque se atropellan todo tipo de leyes de forma y de fondo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Quién está en contra de ella? ¿Quién está interesado en que él se vaya? ¿Por qué alguien estaría interesado en que él se vaya? Mira, hay muchas especulaciones, Germán, Patricia. No te puedo específicamente decir el motivo. Se escucha y, bueno, fue de conocimiento público general, nacional e internacional, de que el traslado de él a la agrupación especializada fue una orden del presidente. Yo hablé con gente de la producción de ustedes cuando solicitaron el permiso y me comunicaron exactamente lo que ustedes acababan de decir, que la jueza de ejecución dijo que él se encontraba en libre comunicación, que realmente su condena dice que debe guardar reclusión en libre comunicación. Aquella vez, doctora, para recordar, nomás le había costado el cargo a la ministra de Justicia, ese traslado de Pavão, o la lentitud que hubo para ese traslado. Sí, la lentitud que hubo porque aparentemente el presidente dio la orden y ella quería cubrir los, digamos, pasos jurídicos, legales que debían darse, y él se molestó aparentemente, vuelvo a repetir, hablo por lo que se escucha, no porque realmente él me lo haya dicho, quién soy yo para que el presidente me venga a decir nada, y tampoco no quedó nada plasmado en el expediente, entonces es algo que ocurrió de esa forma. Y de la misma manera, ahora la gente de producción de ustedes me manifestó de que aparentemente, no sé por dónde, llegaron a saber de que hay una orden presidencial de que él ya no puede hablar en público ni a la prensa. O sea, está vedado de los más mínimos derechos que le caben como ser humano. O sea, ¿qué pretende entonces
¿Qué pretende Jarvis en ese caso, Laura? ¿Él pretende que se cumpla acá la condena de los 8 años y quedarse a vivir en Paraguay normalmente? ¿Qué pretende? No es una pretensión, es una aplicación lógica del derecho, nada más que eso. Porque cualquier persona que está en una situación de extraditable no tiene derecho a una pretensión. Puede jurídicamente tratar de evitarlo o no. En el caso particular de él, acá con el doctor Prieto, ya lo hemos plasmado en muchos escritos, de que hay situaciones que conllevan a que jurídicamente no sea viable la extradición de él. Y sin embargo, es letra muerta. Para cualquier otro ser humano, y conozco muchos chinos, conozco personas que no voy a nombrar porque se pueden molestar, ¿verdad?, de que se han solicitado extradiciones y la Corte lo ha denegado. Y sin embargo, a la de Pavón llevan para adelante como una cosa que no tiene, no sé, yo no recuerdo, al menos yo particularmente no recuerdo haber vivenciado un ensañamiento tal como el que tienen con Pavón. Recuerdo una época cuando era el tema de Lino Oviedo. Evidentemente es el Ejecutivo. ¿Y por qué? Ahí viene la pregunta, es una respuesta que yo no te la puedo dar, tendrían que preguntárselo al Ejecutivo. ¿Tenés alguna suposición por lo menos? Tengo suposiciones, toda aquella historia que salió del tema del plan de querer matar al presidente, las historias que salieron de supuestamente concurrencias de comercio, que no entiendo por qué, porque mi cliente particularmente tiene sus empresas que no tienen absolutamente... ¿Concurrencia de comercio decís? Sí, en ese... ¿Qué es eso? No de comercio, concurrencia de trabajos, de cualquier... No sé, es como decirte, vos tenés un hotel y de pronto yo pongo un hotel y te hago una competencia. A eso me refiero. O sea, Jarvis Jiménez tendría algunos negocios que estarían teniendo... que están en el mismo rubro que el negocio del presidente Horacio Cartes. Pati, te vuelvo a repetir, son rumores. Claro. A mí, como abogada, no me consta que él tenga un rubro igual que el del presidente. Pero esto ya viene ya un poquitito más atrás, Laura, porque recordemos que la amenaza de muerte que surgió, que rondó un poco el Poder Ejecutivo de supuestamente de que Jarvis Jiménez quería atentar con la vida contra la vida de Cartes, ya era mucho después de lo que ya ese ensañamiento que vos venías ya denunciando. O sea. Yo venía denunciando, pero lo que pasa es que cuando se procede al traslado de él, ya era por motivos de un ensañamiento, que yo venía diciendo de que es fruto del mal asesoramiento del entorno de los asesores que tiene el señor presidente. Porque yo sé perfectamente de que en aquel momento el exministro de Vargas, por ejemplo, afirmaba, y de hecho lo dijo a la prensa, de que él era el autor de aquella bomba de la cárcel, ¿no es cierto?, y que él pensaba fugarse. Me acuerdo porque lo dijo el ministro de Vargas, y era una cosa totalmente ilógica. Y hablando de fuentes de inteligencia, si tienen fuentes de inteligencia que demuestran eso, eso es un delito y es un delito grave. ¿Por qué no lo procesaron? Las autoridades de policiales, ¿qué dicen respecto a no dejarle hablar a Jarvis con los medios? ¿Cuál es el argumento que le da a usted, al abogado? Ni uno. Dice que lo único que si la jueza no le da por escrito, ellos no dan. ¿Y la jueza no puede dar? Y la jueza dice que él está en libre de comunicación, que de hecho está en libre de comunicación. Claro que, claro. Yo personalmente hablé con la jueza, Patricia. Sí. Y la jueza me dijo, yo no puedo autorizar lo que está autorizado. Claro, porque es un derecho de toda persona que está presa, la libre comunicación, salvo excepciones, ¿verdad? En el caso de él no hay ninguna excepción, ¿verdad? No la hay. Pero digo nomás de que si la policía exige ese documento, la jueza no querría firmar también ningún documento para que la policía entienda también. Ocurre que en ese caso no somos nosotros como defensas los que debemos intervenir, sino que es la persona o el medio que tiene la inquietud o la intención de hacer la entrevista. Inclusive, te digo algo, así como hoy están las cosas, si nosotros defensas pedimos de que autoricen el ingreso de medios de comunicación a la agrupación especializada, no lo van a permitir porque no depende únicamente de la jueza.
la jueza puede dar la orden, de ahí tiene que ir a la asesoría jurídica de la comandancia, sí. Doctor, corregime si me equivoco, y a partir del dictamen de la asesoría jurídica pasa al comandante, el comandante comunica a sus superiores, su comandante en jefe de todas las fuerzas, que en este caso es una función ocupada por el presidente de la República, y si él obtiene la venia, entonces él saca un oficio y comunica a la agrupación especializada de que está dada la autorización. Y piensan que desde arriba van a decir sí, entonces es una cosa absurda. Acá sería lindo un caso para hacer una denuncia internacional, Patricia. Por el hecho de claro, la libre porque expresión. Aunque se le indique a Pavón como uno de los mayores delincuentes del mundo, igual tiene derecho al libre acceso de las personas. Eso es contundente, tiene rango constitucional. Claro, por eso la jueza se niega. Ni Cartes ni nadie puede cortar eso. Por eso la jueza se niega a firmar. Claro, es un derecho que ya está ahí. Es la misma cosa que yo te diga a vos, Germán, vos no le podés matar a la doctora, o sea, y tengo que firmar. Está, la ley dice claramente que no le podés matar. No hace falta firmar algo como eso, ¿verdad? Bueno, hemos preparado un informe sobre Pavón. Jarvis Jiménez Pavón fue capturado en Paraguay en el 2009 y actualmente cumple una condena de 8 años, desde el 2010, por lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas. Terminará de cumplir su condena este próximo diciembre. En Brasil, la cosa para Pavón cambia. Es requerido por la justicia brasileña en varios estados. Desde el 2004, por el juzgado de la vara criminal de la comarca del Balneario de Camboriú, de la sección judicial del estado de Santa Catarina, remitido el 4 de octubre de aquel año. Aquí, Jarvis era requerido dentro del marco de un proceso que en ese entonces enfrentaba por tráfico de sustancias estupefacientes y asociación criminal. El 12 de enero del 2010, el entonces juez penal de garantías, Pedro Darío Portillo, hizo lugar a la extradición solicitada por el juzgado del vecino país. Este juzgado actualmente está a cargo de la jueza Lizzy Sánchez. Recientemente, en abril, fue enviado otro pedido de extradición que esta misma magistrada tiene a su cargo. La solicitud fue enviada por la jueza federal Caterín da Silva, titular sustituta del juzgado número 7 de Porto Alegre, Río Grande do Sul, donde Pavón está investigado por tráfico internacional de cocaína, asociación criminal y otros. Además, desde el 17 de noviembre del 2014 es requerida la extradición de Pavón por el Juzgado Federal de Subjeción Judicial de Caxias do Sul, Estado de Río Grande do Sul, por tráfico internacional de drogas, asociación para el tráfico internacional de drogas y homicidio calificado. Y una más, al cual Brasil ya desistió. Esta causa había sido abierta por lavado de dinero y asociación criminal. Sin embargo, según informó la defensa, el 14 de diciembre del 2015, el juez Odilon de Oliveira, de la tercera vara federal criminal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dictó la absolución de Jarvis Jiménez Pavón y solicitó la devolución del pedido de extradición, así como que se levanten los secuestros y se restituyan sus bienes que eventualmente pudieron haber sido embargados. El martes pasado, la jueza Lizzy Sánchez hizo lugar al pedido de extradición formulado en marzo de este año por el juzgado de Porto Alegre. Según el relato del escrito, Pavón, desde el penal de Tacumbú, donde estuvo hasta el año pasado, comandó a partir del 2010 una estructura criminal que traficaba cada mes marihuana y cocaína de Paraguay hacia Brasil en los estados de Río Grande do Sul y Mato Grosso do Sul. Los hechos y las circunstancias son las que se van a debatir en su juzgado, ¿verdad? Allá en el Brasil, ¿verdad? Sí. Yo directamente me baso, ¿verdad?, en los documentos formalizadores de que es un hecho punible, que está también previsto en nuestro ordenamiento jurídico como tal, ¿verdad?, de que no se le van a aplicar la pena de cadena perpetua o muerte, ¿verdad?, que tampoco, ¿verdad?, se le va a hacer reextraditado a otro país, ¿verdad? O sea, todo lo que nos exige, ¿verdad?, el acuerdo del Mercosur, ¿verdad?, es lo que yo analizo y lo considero, ¿verdad?, para conceder la extradición. No obstante, la magistrada paraguaya aplaza la entrega del extraditable hasta tanto Pavón cumpla la condena de 8 años en Paraguay. Mientras, en Brasil, a Pavón le esperan expectativas de pena carcelaria de unos 40 años.
Bueno, doctora Laura, quiero entender nomás claramente, las pretensiones jurídicas de tu cliente Pavão es que no se dé ninguna extradición, que no hay mérito ni no hay motivo para ninguna extradición y que se quede a vivir en Paraguay en libertad normalmente. Lo único que pedimos es que se haga exactamente lo mismo que Brasil hace cuando nosotros solicitamos un extraditable. ¿Acaso Brasil alguna vez entregó a alguien? No. Ni hablamos. No tenemos ningún convenio para entregar nosotros con Brasil. No. El mismo convenio, el mismo tratado del Mercosur es tan obligatorio para Brasil como para Paraguay y los demás estados parte del Mercosur. Es tan obligatorio como eso. Inclusive la antigua ley, la 666/24, también es un convenio bilateral donde ambos países, Paraguay y Brasil-Paraguay, recíprocamente se obligan a entregarse cuando hay extraditables. Sin embargo, Brasil no los entrega amparado en una disposición constitucional respecto a la nacionalidad del extraditable. Si es brasilero, no lo extraditan por rango constitucional. Genial. Pero de la misma manera, el artículo 12 del Tratado del Mercosur dice que si una persona, por razones de nacionalidad, es denegada la extradición, se debe reenviar todas las pruebas que se tienen al país del cual es originario y ese país se debe encargar de procesarlo y comunicar posteriormente la condena aplicada. Pero ni siquiera eso Brasil hace. Y no solamente con los brasileros, es que no extradita a nadie. No extraditó a Ron, no extraditó a Martí, no extradita a nadie. A nadie. ¿La familia de Jarvis vive acá en Paraguay o vive en Brasil? No, viven acá en el Paraguay. ¿Todos? Sí, sí. ¿Cuántas todos. empresas tiene acá? ¿Media docena, una docena? No hace falta que me nombres, o sea, números exactos. Te puedo decir que él tiene aproximadamente unas 7 empresas. Si revisamos la subsecretaría de tributaciones acá, de Paraguay, claro, vamos a encontrar que está en orden con sus impuestos. Está en orden con sus impuestos. Tanto es que hasta en un momento dado se produjo una situación que para nosotros fue jocosa, ¿verdad? Porque como en este momento el tema del pago de IPS se hace control cruzado con el Ministerio de Justicia, sí, el doctor Eber Martínez, ministro de Justicia, ordenó que se le saque el aporte de IPS, que ya no sean asociados del IPS, a funcionarios de Pavão. O sea... La empresa está a su nombre. Hay una empresa específica que está a su nombre. Y ¿Cuántas empresas tiene a su nombre? Hay una en específico que está a su nombre. ¿Qué hace la empresa? Provee insumos, tema de comestibles, gaseosas, cuestiones de limpieza. ¿En qué momento él ahora se deja de sus actividades anteriores? ¿En qué momento se deja el narcotráfico? ¿En qué momento él pasa esa vida que ustedes dicen que él tiene ahora? Mira, desde el año 2000, cuando él vino a Paraguay, él ya se fue desprendiendo de toda su vida y su actividad ilícita. Lo que no significa es que haya cerrado puertas de amistad o conversaciones con personas que a lo mejor puedan continuar dentro de ese mundo. Pero no por eso él está en eso. Genial, pudo haber tenido errores, pero así él lo admitió y también decidió ver la otra cara de la vida y dedicarse a otras cosas que no tengan que ver con aquellas actividades que están al margen de la ley. Y lo comenzó a hacer de manera ya paulatina desde el año 2000 en adelante. Entonces ya lleva suficientes años. Hay un informe, yo tengo acá la impresión de diarios brasileros que los indican a él como ahora nomás, seguir siendo proveedor de la cocaína, específicamente con el sur del Brasil. Sí. No sé por qué en el sur, pero bueno, Camboriú y Santa Catarina están medio hacia el sur del Brasil, ¿verdad? Pero específicamente a Porto Alegre y otras ciudades del sur del Brasil. Sí, Río Grande. ¿Y por qué lo siguen sindicando si vos me decís que salió del rubro?
Mira, dos cosas tenés ahí, Germán. Tenés dos situaciones específicas. La primera situación que tenés es, él está preso, ¿no es cierto? Cuando estaba en Tacumbú, digamos que tenía algún tipo más de posibilidad, porque bueno, las visitas o esto, podrían venir muchísimas más especulaciones que las actuales. Él está hace un año y julio, agosto, septiembre, 2 meses, 1 año y 2 meses hace que no tiene ni derecho a salir a ver el sol. Él nunca más pudo salir ni siquiera a caminar. ¿Pero no quiere o no puede? No le permiten, y ustedes saben que un día en el que él estaba que se sentía muy agobiado del encierro, salió a caminar, y en aquel entonces era el jefe, era el comisario Isasi, y al día siguiente Isasi fue mandado para su casa. No puede salir a caminar. Pero eso ya es la violación de los derechos humanos, o sea, se puede hacer una denuncia internacional si es cierto lo que usted está diciendo. No, doctora. es que te estoy diciendo que es cierto. A vos no te dijeron, a vos no te dijo la jueza que él está en libre comunicación y sin embargo no permiten. Es que se están cometiendo atrocidades y aberraciones jurídicas que avergüenzan lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho paraguayo o la democracia paraguaya. ¿Cuánto es el espacio de su celda? ¿Cuánto mide? ¿4x4, 3x3? ¿Cuál es el espacio en donde él se mueve? ¿Cuánto tiene? 5x4 como mucho. ¿Doctor Prieto? 5x4 como mucho. 5x4 como mucho, ¿Y qué donde hay tiene el dentro de la cuarto, habitación? ¿Qué hay ahí? cuarto de baño, ¿Baño? baños, una mesa y su cama, punto. Pero si en este momento ustedes denuncian eso internacional, o sea, no hace falta que digan que es internacional, háganlo localmente y eso va a repercutir en los cables internacionales. El gobierno yo creo que se cuidaría de eso. Yo te digo una cosa, estamos en este momento... ¿Ustedes denunciaron eso alguna vez? Denuncié a todos los medios de prensa, vive por haber, de que él está vedado de toda posibilidad. Él un día que su hijo le dijo, papá, vamos a jugar la pelota, como lo hacía a veces en Tacumbú. Entonces, él pidió permiso y le negaron. Para jugar ahí en el patio. Para jugar en el patio, cuando que el resto de los presos que están en Tacumbú, ustedes pueden ir, yo les digo, vayan y háganse pasar por visitas normales, comunes, y van a ver, tienen una parte de, digamos, un espacio abierto, que es como una plazoleta llena de árboles, está todo cubierta de rejas, obviamente, no rejas sino tejido, y hacen su asado, sacan sus mesas allá afuera, comparten con su familia, pero a Paván no le dejan salir a jugar la pelota, no le dejaron salir a caminar, les vuelvo a repetir, al día siguiente Isasi se lo mandaron a su casa. ¿Usted cree que están haciendo un juego, no sé si es ir muy lejos con psicológico con él, de manera que se quiebre en algún momento, pero no sé qué van a ganar también con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que yo particularmente, te digo por lo que conozco un poco de psicología humana, si a una persona más lo oprimís, vos no sabés la reacción que pueda tener. Y dependiendo de cuánto lo oprimas, puedes tener dos cosas, o lo haces hundir o lo haces enfurecer. 2 opciones tenés. Entonces, yo no creo que haya nadie que se arriesgue a una situación de esa. ¿Y él cómo está, Laura? En este momento él está contenido, porque es una persona que se aferra muchísimo a la lectura y a Dios. Por eso está contenido. ¿Y aún así no prefiere estar preso en Brasil? Mira, ¿sabes qué pasa? Por Brasil vienen otras cuestiones. Viene el peligro a su integridad. ¿Tiene amenazas de muerte en Brasil? Tiene amenazas, no voy a dar el nombre, pero yo te digo que yo hablé con un alto mando de la Policía Nacional y me dijo que había estado en comunicación con gente de la Federal de Brasil y le habían informado que hay un plan para que una vez que llegue a Brasil, Jarvis no pueda vivir más de 6 meses. ¿El primer comando capital está detrás de eso? No te puedo decir eso abiertamente porque no me consta, y si me constara tampoco te lo diría, porque inclusive mi vida entraría en peligro. ¿Tiene que ver con la muerte de Rafat, el empresario? No. ¿No tiene nada que ver con absolutamente eso? Nada que ver. A él se lo vinculó, recordamos, doctora, nomás te pregunto porque vos llegaste a venir acá cuando murió Rafat y hablamos de que a él se lo vinculó, inclusive es el autor moral, decían que era.
Sí, perfectamente sé de eso, pero no, bajo ningún punto de vista, no pasa por ahí. Son otras cuestiones. Él tuvo diferencia con policías brasileños. Ya. Por cuestiones personales de ellos, ni siquiera cuestiones laborales, sino íntegramente personales. Cuestiones afectivas con... ¿Cuántos años suma la condena, doctora, que él tiene en Brasil? 17. El problema es así. Él tiene una condena de 17 años con 8 meses. Sí. Ya. Suma. Que tiene este nuevo pedido de extradición cuya expectativa de pena, sí, por el sistema punitivo que tiene Brasil, Suma. ellos suman. Claro. Entonces, un juzgado te puede mandar a decirte, no le vamos a dar más que la máxima de tu país. Pero en esa causa, cuando venga el de la séptima vara o el de la tercera vara o el de la segunda vara, te van a decir lo mismo. O sea, pero ellos van a condenar y van a sumar y se te van a ir a 100 años. Ah, ya. ¿Me entendés? Entonces, o sea que él prácticamente, Laura, si va al Brasil, ya no sale libre. Perpetua, es como una perpetua. Por más que no sea el nombre, es como una perpetua. Es la misma situación de Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar se fue con una condena de 10 años. Cuando cumplía los 10 años, 3 días antes llegaba a cubrirle, llegaba la comunicación de otra condena. Cumplía esa condena y llegaba la comunicación de otra condena. Entonces, no salen. Y esa es la realidad. Él pretende salir acá, Laura. Jurídicamente están dadas las condiciones. No, pero teniendo en cuenta todos los aspectos, no la parte jurídica, nomás que como vos decís, es un aspecto. Él cree que se pueden alinear los astros para que él salga normalmente. Él es una persona que no es un obstáculo para absolutamente nadie. Entonces, cree que, y nosotros, mejor dicho, como defensa, tenemos la convicción de que él tiene todo como para llevar una vida normal y hasta ser un instrumento útil para la sociedad paraguaya. Si él se va de aquí, ¿cuántas empresas se cerrarían y cuántas personas quedarían sin trabajo? ¿Y cuántas familias detrás de cada uno de esos trabajadores? ¿Cuántos funcionarios? Yo creo que alguna vez nos llegaste a comentar, pero no recuerdo, doctora, más o menos. Mira, te puedo decir que deben haber alrededor de unos 600 funcionarios ahí. Multiplicar por 4 una familia, claro, tipo. Una familia normal. Multiplicar por 4. Ya. Y bueno. Perfecto. Laura, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias Pati. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias Germán. por venir. Breve pausa y estamos de vuelta. Bueno, Patricia, ¿quién hubiera pensado? Hace 8 o 10 días no íbamos a pensar tenerle a Leo Rubín hablando ya como candidato a vicepresidente. Nos durmió a todos los periodistas, che, nos durmió a todos. Sí, Nos durmió a todos. un secreto muy bien guardado, ¿verdad? Sí, nadie realmente. puede decir yo sabía luego, no, mentira. El que dice eso miente. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, ¿Qué tal, gracias Leo? por la Todo bien. invitación. Bueno, ¿cómo te sentís en estos primeros días, Leo? Estoy repitiendo una frase que le de una mexicana que dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y está genial eso, ¿no? Sí. Porque es como tal cual ha pasado aquí. Bueno, esto se trató realmente de una manera bastante cerrada dentro del Frente Iguazú, digamos, con Fernando Lugo principalmente, y la idea era que no se resquebraje, que no hayan grietas, porque no iban a hacer pisar el palito para separar de alguna manera esta posibilidad de que yo llegue a estar aquí en el programa, que se haya unido el PLRA con el Frente Iguazú, que Mario Ferreiro haya tenido un gesto maravilloso, al igual que Guillermo Ferreiro, escucharle a Adolfo Ferreiro también hablar muy bien, inclusive al propio Federico Franca hace un rato, a Jaegli, o sea, personas que decíamos, ¿cómo se hace? Bueno, al parecer mi nombre ha cuajado, por decir muy bien, y ha conseguido que de repente en una semana o en días estemos todos juntos, a pesar de las diferencias, a pesar de una interna muy grande que tiene el PLRA en pos de quién va a ser el candidato a presidente, pero lo que todos estamos de acuerdo es que hay ya un vicepresidente y eso genera una tranquilidad en todas estas fuerzas progresistas que yo intento representar, al igual que a los independientes, a los indignados que hay dentro del propio Partido Colorado, que hay mucha gente, ¿no? Leo, ¿quién te hizo el primer planteamiento para que seas candidato a vicepresidente? O sea, obviando todas las otras pedidos que tenías de diputación, seguramente Sí. Senado, ¿quién te dijo
la vicepresidencia del Frente No, Guasú. esto nació como comenté ya, pero voy a repetir 1000 veces porque cada programa es distinto, ¿no? En el Chaco paraguayo, en una comunidad indígena que se llama Picazú, 800 kilómetros de aquí, donde estuvo tu papá muchas veces, Germán, cuando estaba a cargo del INDI. O sea que se acuerdan de 2 personas en esa comunidad. Está a 25 kilómetros de Bolivia, cerca de los médanos del Chaco. De Stroessner, porque le llevó unas casas de madera tipo prefabricada que están de pie todavía algunas, y de Fernando Lugo, Stroessner, bueno, estaba tu padre, y de Fernando Lugo que llevó, digamos, a través de su gestión la electricidad hasta ese lugar lejísimo, digamos, que se han beneficiado muchísimas empresas ganaderas y demás porque no había luz. Entonces son de estas 2 personas que se encuentran. Yo estaba ahí en medio de la comunidad con un amigo que se llama Víctor Benítez, que trabaja muy de cerca con Fernando Lugo, están también con Sixto Pereira. Y bueno, él me empezó a hablar de cómo podemos hacer por una tercera fuerza. Y cuando me empezó a hablar, pensé que me quería hablar del legislativo. Yo le digo, mira, mi hermano se va a presentar como senador, es su lugar, Hugo es un tipo muy preparado, es doctor en Derecho, muy inteligente. Le digo, me dice, si armamos una tercera fuerza, por ahí podrías... Bueno, ahí es como que me empezó a despertar el bicho y primero le dije, ¿estás seguro? Y me dice, ¿sabes qué pasa, Leo? Si nosotros vemos esta deforestación alarmante que hay en el Chaco paraguayo, que para mí ya es de catástrofe, estamos hablando de 25.000 hectáreas por mes. Son 2 veces Asunción. Asunción tiene 11.840 y pico de hectáreas. O sea, 2 Asunción por mes desaparecen de cuajo. Por un cambio de uso de suelo, una palabra técnica para usar, está permitido por ley. Eso es lo más triste. Para mí es una especie de ecocidio legalizado, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo cruzo todo el Chaco y me encuentro con esta situación, que no es la primera vez que cruzo el Chaco, y ahí es como que digo, bueno, la verdad que sí, esto solamente se puede desde el poder ejecutivo. La segunda conversación, después de varias que tuve con Víctor y con algunos otros amigos, que empecé a preguntar siempre de manera muy personal y así, no digo secreta, pero intentando que no salga ahí, fue con Fernando Lugo, y Fernando Lugo también me habló de una tercera fuerza. Había gente en el Frente Guasú que decía, tenemos que disputar la presidencia, y yo le dije claramente a la mesa del Frente Guasú, no tenemos plata ni tiempo. Si estuviéramos 2 años atrás, a mí me habían hablado, vamos a traer el equipo de Bernie Sanders, vamos a ir a hablar en España. Le digo, bueno, fantástico todo eso, pero necesitamos plata y tiempo, y no teníamos. Entonces, si el PLRA acompañó a Fernando Lugo en el 2008, siendo vicepresidente, en este caso el electo fue Federico Franco, entonces también corresponde en este momento dar un gesto de grandeza, porque a lo mejor en el 2023 le vamos a pedir nosotros, ahora nos toca de nuevo a nosotros, queremos quedarnos en el poder 15 años por lo menos para transformar, en 5 años no se logra nada, esto es muy sabido. Entonces, bueno, así se ha dado de una manera que todos han bajado, digamos, en algún sentido, por decir, las armas, porque había mucho tiroteo, digamos, verbal por lo menos, inclusive una muerte tristísima en el caso de Rodrigo Quintana. Entonces, bueno, este era el momento de decir, tenemos que estar todos juntos. Le vamos a comenzar por el inicio. Dale. Para vos, ¿qué es la política? Bueno, para mí, siempre se habla que el hombre es un ser político, digamos. Para mí la política es servicio, y yo soy una persona que vengo practicando yoga, por ejemplo, ¿no? Y uno de mis maestros de yoga dice, a ver, ¿qué quiere decir yoga? Y todo el mundo va a decir esto, aquello. No, dice él, yoga quiere decir servicio. Yo soy una persona que le gusta el servicio y hago servicio. Mi madre hace una mujer de servicio permanentemente. Mi padre es un hombre de servicio. Mi esposa es una mujer de servicio, ella trabaja con pueblos indígenas. Yo me siento una persona de servicio, una herramienta. Y para mí la política es una herramienta para hacer servicio. ¿Y qué querés transformar? Si yo te doy un papel, Leo, y te digo, tenés 3 alternativas que vos querés conseguir en caso de que ganen ustedes la presidencia y vos seas vicepresidente. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? Pero 3 cosas individuales. Bueno, yo he agregado justamente a unos ejes que presentó el Frente Guasú el tema del medio ambiente. Ese es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Medio ambiente, deforestación, titulación de los parques, respeto a los pueblos indígenas que tampoco tienen su titulación, o sea, serían medio ambiente, los temas indígenas y todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y economías colaborativas. Esos son los puntos donde yo me he manejado siempre, o sea, yo he trabajado con ese mundo, no es nada nuevo para mí. Si yo
Vos me puedes preguntar de seguridad, me puedes preguntar de economía, hay temas que yo no te voy a poder responder ahora, hay otros temas que sí tengo una opinión, pero además creo que eso le corresponde al presidente y he pensado mucho esta historia del florero. Entonces digo yo, si yo al presidente que sea electo del PLRA, porque vamos a ganar las elecciones el año que viene, le digo, déjame trabajar a mí en estos puntos y vos tenés que dedicarte a temas mucho más, entre comillas, importantes, porque yo creo que esto es lo más importante, estoy seguro que me va a decir que sí. Ya lo he conversado con Efraín Alegre y con Carlos Mateo Valmeñi, me falta hablar con Sáneman y con Ruiz Díaz, que también son candidatos, pero estoy convencido de que si yo llego a ser vicepresidente, hay temas que voy a tratar. Aparte de la famosa historia que tiene que ser el nexo con el Parlamento, que es un tema que hasta ahora se ha dado muy poco, ¿no? Porque parece ser que el vicepresidente enseguida tiene su historia, el otro no le da pelota, entonces no hay ese nexo. Yo voy a intentar hacer el nexo, pero al mismo tiempo voy a intentar llevar una agenda de estos temas. De estos temas. Sí. Y vos sabés que Rubén, entre otras cosas, se enojó con los muchachos. Digo los muchachos, y Rubén Rodríguez. Los periodistas, Rubén sí, Rodríguez. Mi amigo. Se enojó porque cuando uno entra en la política ya están las cosas duras. Sí. Son las cosas ariscas, argeles, claro, como se dice normalmente. Pensar leer sobre teoría del Estado, por ejemplo. Sí. Sí, de hecho lo he leído, yo estudié en medios modernos de comunicación, no terminé la facultad y los temas que a mí más me empezaron a gustar tenían relación con sociología y con filosofía, ¿no? Pepito Morini era mi profesor, por ejemplo, uno de ellos, me empezó a hablar de Weber y por supuesto he leído un montón de libros, me compré colecciones de libros de filosofía y los he leído. Lo tendré que releer probablemente y lo voy a hacer con mucho gusto. Fernando Lugo me estaba hablando de 2 o 3 libros. Hay uno de ellos que habla de la historia, digamos, de diferentes momentos de la política, digamos. Estamos hablando desde Grecia hasta casos, no sé, como Tailandia, por ejemplo. Entonces, por supuesto que tengo que ponerme a leer nuevos materiales relacionados a la política. Pues siempre me gustó a mí la política. Mira que yo en el Colegio Estado de Israel, donde yo me he criado, nosotros teníamos política de Medio Oriente, ya en aquella época. Era una materia que no existía en los colegios. Nosotros sí hablábamos de ese tema. Y además me encanta lo que es política internacional. Vibro mucho con las elecciones norteamericanas, por ejemplo, de lo que significa las campañas en sí mismo. He seguido mucho cómo ha trabajado Barack Obama, por ejemplo, desde el Internet en su momento, toda la guerra prácticamente vía Twitter de Trump. O sea, me encanta a mí la política internacional y por supuesto que seguiré leyendo y acepto libros. Hablaste ya con Fernando Lugo, antes de ir a material, Germán, sobre cómo va a ser esa estrategia de campaña, porque Lugo es el que tendría que salir contigo, tenía que acompañarte, ¿verdad? Porque todos saben que usted tiene una relación muy especial, son muy amigos, ¿verdad? O sea, ¿él va a salir contigo o vas a salir solo con Efraín? ¿Cómo va a ser? Él va a salir, con Efraín, no, con el ganador de la interna. Bueno, perdón, me adelanté. Pero... No, es que es un tema muy importante, o sea, claro, esto es una cuestión institucional, claro, y hay una elección el 17 de diciembre. Y nosotros vamos a tener una lista, ojalá que sea una lista más amplia, ese es un deseo mío. Yo ya le planteé a Fernando Lugo, al Frente Guazú, tenemos reunión mañana pasado. La idea es tener una tercera lista. El Partido Colorado tiene la suya, el Sistema Adón, el Partido Liberal la suya, el Sistema Adón, y nosotros también queremos tener una tercera lista. Ojalá se pueda dar. Si se da esa lista, vamos a salir a hacer campaña por las dos cosas. Por los senadores que Lugo encabeza y por la chapa presidencial. Por supuesto que va a salir Fernando Lugo con nosotros. No digo que esté en todos los eventos, pero él está dispuesto y de hecho lo tiene que hacer porque tiene un arrastre fenomenal, sobre todo en el interior, claro. Así es. Aquí tenemos un material sobre Leo Rubin. Si hablamos de carrera electoral y de estar prendidos a la campaña en rumbo al 2018, la ventaja con que corren las duplas de precandidatos colorados hizo que esta semana la oposición cerrara un acuerdo histórico y bastante rápido. El lunes a la noche, el sector de centro-izquierda, Avanza País, realizó la presentación del abogado Guillermo Ferreiro como precandidato a la vicepresidencia, dispuestos a realizar una alianza con el PLRA. Mientras, desde el Frente Guazú, se rumoreaba que el periodista Leo Rubin podría ser el candidato de consenso y, por ende, la propuesta de ese movimiento. Al día siguiente, el sector del precandidato liberal Carlos Mateo Valmeñi visitaba al mismísimo Fernando Lugo en el Congreso a fin de compartir con él unas líneas programáticas que son de interés del movimiento.
Y hablando de líneas programáticas, para el día martes, el Frente Guazú mantuvo a los medios de comunicación por horas atentos al desarrollo de la plenaria de la Mesa de Presidentes que decidiría la oferta electoral para ser presentada al PLRA. Finalmente, al caer la tarde, proponer como candidato a la chapa presidencial a Leo Rubín en representación del Frente Guazú. El Frente Guazú viene de acordar y presentar unas llamadas líneas de consenso en base a 5 ejes programáticos. Segundo, tal alianza se basará en un acuerdo programático y de gobernabilidad que contemple la administración conjunta del gobierno central para implementar la reforma agraria, el apoyo a la agricultura familiar campesina, la educación y la salud públicas gratuitas y de calidad, así como derechos sociales, soberanía hidroeléctrica, rol preponderante del Estado y desarrollo industrial con empleo digno y democracia participativa, entre otros ejes fundamentales que constan en el programa del Frente Guazú, hecho público recientemente. El precandidato a la vicepresidencia y estas líneas de consenso fueron presentados al PLRA al día siguiente a las 11 de la mañana, donde se dio el primer acercamiento mediático de una alianza, como fue aquella antes de la histórica ruptura del 2012 con el sumarísimo juicio político a Fernando Lugo. Decía, hemos dado un paso importante, la designación de Leo como candidato a vicepresidente. Creemos que este paso dado nos permitirá unir a todos los sectores democráticos detrás de una propuesta política clara, compartida. El compromiso es 100% para recuperar el gobierno el próximo año después de 10 años y lo vamos a hacer. Que se queden tranquilos y tranquilas que vamos a trabajar sin parar, segundo a segundo, para volver a recuperar el gobierno perdido. Esa tarde, el PLRA lleva a sus aliados del PDP la propuesta de acuerdo de alianza y la propuesta para la vicepresidencia del Frente Guazú. Por la noche del miércoles, el PLRA reúne al directorio y la propuesta fue aprobada por 48 miembros de ese directorio. Una vez finalizada la reunión, el presidente del PLRA da el anuncio junto a los demás representantes de sectores afines a esta alianza de la decisión tomada. En primer lugar, voy a pedir una palabra a la presidenta del Frente Guazú, a la senadora Esperanza Martínez. Por favor, senadora. Creo que ninguno de nosotros va a olvidar este día, que es el inicio de la victoria al 2018. A partir de este momento ya no soy candidato a vicepresidente, estamos conectados con lo que dice el video, vamos a acompañar. Para el jueves a la tarde, el presidente del PLRA, representantes del Frente Guazú, del PRF y de la Concertación Avanza País visitaban al hoy intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en su residencia. Y tras la reunión, vamos a apoyar, como dijimos en aquella ocasión, al ganador de las internas liberales. Acá hay un reconocimiento histórico que espero se valore de los sectores progresistas, también al Partido Liberal Radical Auténtico. Creo que estamos también en ese sentido haciendo un acto de justicia, pero que claro, como ocurre en política, esperemos se reconozca aparte de este gran partido. La misma comitiva luego se traslada a la Casa del Pueblo del histórico Partido Revolucionario Febrerista para reunirse con la mesa de presidentes de Avanza País. El tono de que la unidad es muy importante y que se está gestando a pesar de las grandes dificultades, pero que todos coincidimos que tenemos que enfrentar a un proyecto muy nefasto, no solamente un proyecto colorado, creemos que va más allá de ser colorado. La Hoy Alianza finalizaba esta gira rumbo a ponerse a punto para la carrera del 2018 con una visita al Congreso. Aquí nos preguntamos si con el nuevo acuerdo de alianza creado, consensuado y pactado en una semana se calentarán los motores, buscando también una nueva mayoría para este último tramo del presente Congreso. En la oposición fue una semana donde la noticia estuvo alrededor de la candidatura a vicepresidente, los ejes programáticos, las líneas de consenso y la búsqueda de aliados. Por su parte, los liberales deben realizar sus internas en diciembre y los candidatos hasta ahora son Efraín Alegre, Carlos Mateo Valmelli y Martín Saneman. De aquí saldrá el candidato a presidente de la presente alianza.
Bueno, ahora sí, Leo, quiero consultarte. Cuando le dijiste a tu papá que era una realidad, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Se quedó en shock, se quedó en shock. De hecho, le conté casi 2 días antes que salga a la luz, digamos. O sea, esto fue, como te decía, teníamos que mantenerlo muy ahí y yo no le podía decir nada. En realidad, hasta él le escondía. Sí. Al primero que le dije fue a Hugo, de mi familia, porque él hace política y yo necesitaba hablar con él y decía, ¿cómo le va a chocar? Estaba feliz, saltaba, era como un perro con 3 colas. Y lo sigue diciendo ahora, y es más, nos ha unido más esto, increíble, ¿no? Como hermanos, porque nosotros siempre estamos ahí, cada uno en sus cosas. Pablo me dijo cuando le dije, Leo, esto es una jugada maestra, me dice. Esto no se esperaba a nadie. Es la única fórmula que hay para ganar al Partido Colorado, es con tu nombre y en la chapa con los liberales. Esto es una jugada maestra. Esa fue al segundo que le conté fue a Pablo y a mi mamá. Y después le conté a Humberto y a Luis, qué sé yo, pero a Humberto casi faltando 2 días, 48 horas, ¿Y cuál fue su reacción, porque además no tenía una seguridad, perdón, Germancho, porque el Frente Guazú estaba todavía definiendo si era así. En el Frente Guazú el mayor problema era si se le acompañaba no a Efraín Alegre o a Carlos Mateo o al PLRA. Esa era la discusión interna en el Frente, no si era yo. Mi nombre casi que pasó de fino. Se habló de Caneses, se habló otra vez de Carrillo Iramay. Carrizosa también se llevó a hablar. No, eso planteó Efraín Alegre, no dentro del Frente. Pero Humberto, bueno, como te digo, lo que me dijo Humberto el otro día me encantó, me hiciste acordar. Me dice, Leo, la tierra para el campesino, para la gente, para el paraguayo, vale más que el oro. Él me contaba de una obra de teatro que habían hecho y mi mamá me habló de unos poemas que hablan sobre lo que es el valor que tiene la tierra. Me dice, vos tenés que recordarle eso a la gente. La tierra, nuestra tierra fértil, vale más que el oro, que encontrar oro. Entonces, pensá en eso cuando hablas con la gente, demostrar cariño, demostrar alegría. Estamos cansados de esa política dura, de tiroteo, de mala onda, unos contra el otro. Yo, la verdad que hablar mal de Santi Peña no puedo hablar porque no le conozco, o muy poco le conozco a él. A Marito Abdo lo he hecho reportajes y hasta ahí nomás. Acá en tu programa yo le pregunté sobre el estronismo, no sé si te acordás. Y sigo diciendo, ¿no? Él es de pura cepa estronista. Nosotros queremos derrotarle a ese estronismo. El Partido Colorado es inmenso. Tiene gente del Mopoco hasta la ultraderecha. Bueno, dentro de ese espectro está Nicanor Duarte Fruto, que yo considero que podría ser, llamémosle, más progresista, ¿no? Y él va a llegar al Senado también. Y nosotros vamos a necesitar de ese Partido Colorado para ciertas leyes. Cuando tengamos que hablar del impuesto a la soja, ahora se está proponiendo de nuevo un aumento en la ley del impuesto al tabaco. Es decir, hay ciertos temas que van a ser importantes tener una cohesión más allá de la oposición, sino ya llamémosle de un pensamiento. Y bueno, dentro de esa línea de pensamiento hay gente en el Partido Colorado y nosotros queremos sacarle del poder al estronismo y al cartismo. Y para ganarle a ellos dos tenemos que estar unidos. Y eso es lo que va a pasar el 22 de abril, que se queden todos tranquilos. ¿Cómo le califica a Cartes hoy? ¿A Cartes cómo le califica hoy en una línea, en una frase? Bueno, en una frase tiene alquilado al Partido de Colorado. O sea, es una persona que ya sabemos cómo llegó al poder. O sea, Calega Laverna es un responsable también de esta situación. Leo, vos sabés que yo estudié ciencia política, claro marketing político, así que me fascina esto, ¿verdad? Yo sé. A vos voy a permitirte hacer, porque sé que no me va a tomar mal, porque nos queremos mucho hace mucho tiempo. Es así. Y con toda tu familia. Pero vos estás cometiendo el primer error de campaña. Decime. No es bueno decir vamos a ir contra alguien. Ajá. Es bueno hablar a favor de. Vos tenés que vivir, a vos te gusta mucho el inglés. A shining city up in the hill, decían los americanos. A la ciudad brillante en la punta de la colina. A eso tenés que jugar. Voy a tener tiempo para eso y te agradezco, Germancho, pero mi papá es un tipo que luchó contra el estronismo y yo voy a hacerlo desde la política. Le pedí prestado de su oficina la semana pasada, el jueves, cuando estuve con él. Hay una famosa foto que él salió cuando cayó el gobierno de Estrón en la calle Palma, que él sale a discursear frente al Panteón. Una foto, a lo mejor usted reconoce. En un grupo de varias personas, sí, que fácilmente se le ve a tu papá ahí. Exactamente, sí. Hay un documental que hizo acá Manegle así casi a mano con pata pila. Bueno, yo le dije, papá, dame ese póster, yo voy a colgar en mi oficina de vicepresidencia de campaña, así como tiene la foto de Cartes hoy en las instituciones públicas, y esa va a ser mi inspiración. Él luchó contra el estronismo del periodismo, y nosotros seguimos su línea y yo quiero terminar esa tarea de sacarle al ese estronismo que representa, digamos, la corrupción pura, que representa muchas cosas negativas. Tenés razón, hay que hablar de las cosas buenas, pero yo no puedo dejar de hablar de eso. ¿Vos crees que esa corrupción terminó cuando no estuvo en el poder del Partido Colorado? No terminó. ¿Y entonces? Es que es una cultura.
Esto me contaban a mí desde el Partido Liberal y del Frente Guazú. Cuando llegaron al poder en el 2008, no habían hablado de espacio de poder. ¿Vos te imaginas? Se llegó solamente por una cuestión electoral para ganarle al Partido Colorado. Se encontró la figura que era Fernando Lugo, que sigue siendo fuerte, pero llegaron a los ministerios, se encontraron con unas roscas mafiosas que seguían manejando los ministerios. Y contra esa rosca hay que pelear. A esa rosca a la que yo le llamo el estronismo. No pudieron ellos salvar ni Fernando Lugo ni Federico Franco porque estaban ahí adentro. Hoy va a ser distinto. Nosotros estamos sentándonos a discutir espacio de poder y que quede claro, vamos a trabajar así, vamos a trabajar así y de esta manera. Y una vez que ingresemos a estos lugares, vamos a romper esa estructura mafiosa. No hay otra forma. Si no, no hay cómo salir de esto. Y superó al estronismo probablemente esa rosca, ¿no? Yo defino nomás como estronismo a eso. Pero Estroni cayó hace casi 30 años. No cayó. No cayó. Siguen los estronistas. Los vicios que vos describís, hay en otros países latinoamericanos que no conocieron a Stroessner. Puede ser, pero nosotros estamos en Paraguay y nosotros tenemos que derrotar al estronismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y al cartismo, que es otro modelo nefasto, es un modelo empresarial que nos presentó una selección nacional y un nuevo rumbo, donde lo primero que dijo fue usen y abusen del Paraguay. Y eso se está haciendo. El Chaco paraguayo está deforestándose a una tasa genocida, ecocida, para utilizar un término ecologista, digamos. Es terrible. Hoy yo le estaba hablando a gente, digamos, que maneja estos temas, le digo, hay forma de, y yo te estoy diciendo lo que quiero hacer, hay forma de en tiempo real ver la deforestación. Quiero poner eso en el internet, en una página cualquiera, que cualquiera, y vean la realidad. Estamos hablando de casi 1000 hectáreas por día. Es una barbaridad, son 1000 estadios defensores del Chaco por día. No puede ser que nosotros estemos de brazos cruzados mientras ocurre. ¿Y qué dice Cartes? Nada. ¿Qué dice Marito Abdo? Nada. ¿Qué ha hecho el PLR hasta ahora? Casi nada tampoco. ¿Qué ha hecho la izquierda? Muy poco. Este tema hay que ponerlo en el frente de batalla. Yo en mi programa hablé, los grandes temas que va a tener Cartes y este gobierno son el tema de la tierra con los campesinos y el medio ambiente. No le dio ni 5 de bola. Entonces nosotros tenemos que poner ese tema en primer lugar. Por eso yo estoy insistiendo con esto, Germán, porque es real. El tema de la tierra y el campesinado no se puede esperar más. Ayer estaba leyendo que va a haber subsidios de Petropar. Esos son dos temas que está hablando a favor de algo, ¿viste? Sí, por supuesto. Por supuesto. A eso me refiero. No, y yo quiero transmitir alegría, quiero transmitir a la gente que quiere algo nuevo, digamos, energía positiva. Yo no quiero transmitirle mala onda, pero no voy a poder. Me preguntan, ¿hubo golpe de Estado en el 2012? Sí. Claro que hubo golpe de Estado. ¿Vos estuviste a favor de la enmienda? No, yo no estuve a favor de la enmienda. Yo dije que hay que hacer una reforma constitucional, lo dije en la radio 1000 veces. ¿Hubo estronismo? ¿Hubo fuerzas corruptas que continuaban en el poder? Sí, contra todo eso tenemos que pelear. Pero yo no puedo permitirme, Germán, por la historia de mi familia y de mi padre, no puedo dejar de hablar de ese estronismo que yo lo viví, digamos, y fuimos perseguidos y mucha gente fue asesinada y torturada. Entonces, yo no puedo olvidar eso, pero coincido contigo, una campaña de alegría. Queremos recuperar esa alegría. Y esta semana se movió el avispero. Hasta hace una semana atrás, sí. Cartes decía... La oposición no existía hace una semana atrás. Cartes dijo, Peña se va a pasear en las elecciones generales. Ahora ya no se va a pelear. Ahora ya se empieza a encontrar con Lomada, de repente se va a encontrar con Muro. Y cuando llegue el 22 de abril, va a decir, ¿qué pasó acá? Leo, y bueno, Leo, te agradezco mucho. Por último, antes que económicamente... Sí. ¿Tenés algún plan? ¿Tenés algún...? ¿Sobre cómo yo me voy a financiar? Claro, ¿cómo te vas a financiar? Nosotros, por último. Es que hoy estuve hablando con Jorge Rolón Luna, por ejemplo, de este tema. Nosotros vamos a armar un equipo de financiación dentro de lo que se puede, digamos, financiar una campaña. No queremos saber nada de financiamiento del narco, no queremos saber nada de contrabando de cigarrillos, no queremos saber nada de dinero que venga de ningún lugar ilícito. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales habido y por haber para poder financiarnos. Y de hecho que el PLRA, yo al estar en la chapa, voy a tener una ventaja, digamos, por así decirlo de una manera, porque el PLRA tiene un subsidio electoral y además tiene cómo encarar una campaña, pero vamos a hacer todo lo legal que se pueda para entre todos juntar dinero, porque si no, no se puede. Leo, vamos a seguir hablando mucho, ¿eh? Vamos a hablar muchísimo. Gracias, yo sé, y gracias por la invitación. Fuerza, Pati, gracias, Leo. Tenés mucho carisma eso, ¿eh? Tiene. Eso sí tenés que agradecerle a tu papá. Pero por supuesto. Que te dio mucho lo que él le sobra. Y me dio barba también. También. Me dio una rima. Qué barba, estaban preocupados por la barba. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, ahora sí, Patricia, vamos a saludar al ingeniero Ángel María Recalde. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Germán, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, gracias. Patricia. Un gusto estar con ustedes. Director de... La primera vez que le tenemos, creo, Germán, enseñarle. La primera vez. Enseñarle, sí. ¿Verdad? Así es, sí, así es. La primera vez, ingeniero. La primera vez. Bueno, ingeniero, presentado en el jueves
la llamada licitación para construir Añacuá. Así es. Es así, ¿verdad? Así es. Pero Añacuá solo, o sea, Añacuá y la represa y todo lo que significa eso, ¿verdad, ingeniero? Sí, a partir del viernes, a partir del día siguiente, comenzó ya la publicación, el aviso de la licitación, y en ese momento está a la venta el pliego de bases y condiciones para aquellos que estén interesados en participar en esa licitación. Ahora, para que la gente entienda sencillo, ingeniero, yo estuve en el lanzamiento, por eso sé los detalles, Patricia. Sí. Pero Añacuá es el aprovechar un pequeño brazo que no estaba siendo aprovechado en la represa. Es así más o menos. Sí, la isla Yacyretá está rodeada de agua, ¿verdad? Por un lado, el brazo principal sobre la que está la central que opera hoy, que está en funcionamiento, y la otra parte que, digamos, que separa a la isla es el brazo Añacuá, que separa justamente la isla del territorio continental paraguayo. Bueno, sobre ese brazo está Ayolas, por ejemplo, no es un curso de agua muy pequeño, realmente es importante. Bueno, por una razón relacionada con la ecología fundamentalmente, se definió en el año 97, 98 aproximadamente, lo que se da a llamar un caudal ecológico, o sea, la cantidad mínima de agua que tiene que verterse a través del vertedero que tiene la presa ahí, que cierra esa parte del brazo Añacuá, tiene que dejar pasar agua del embalse hacia abajo en un valor. Yo ahora últimamente ando hablando en litros por segundo, porque cuando decimos 1.500 metros cúbicos por segundo, algunos entienden, la mayoría no. Sí, o sea, litros por segundo es más fácil. 1,5 millones de litros por cada segundo se está vertiendo ahí, digamos, una condición normal. El año pasado y prácticamente 9 de los 10 últimos años, ahí por el vertedero se tiró en promedio anualmente 2 millones de litros por segundo de agua durante todo el año. O sea que realmente esa situación de tirar agua con ese caudal y de una altura prácticamente 20 metros hace que uno diga, pucha, pero esto es una torpeza, ¿cómo no vamos a estar aprovechando eso? Y bueno, de hecho que hace ratísimo que se está pensando, lastimosamente que por algún motivo, esta es la tercera licitación que se hace, las dos anteriores fracasaron y creemos que en esta sí vamos a tener éxito y vamos a terminar haciendo una obra que hace rato tendría que haberse hecho. Tiramos por el vertedero anualmente en torno a 80 millones de dólares, o sea que eso no es poca cosa. ¿Cómo va a financiar Se va a financiar con recursos propios de la entidad. Estamos hablando de 700 millones de dólares al año. 610 se puso como referencia, pero en particular considero que va a ser inferior. ¿Y cómo va a ser con Argentina, siendo que hay quejas que no paga a tiempo, informa? ¿Y cuánto está reteniendo hoy Argentina? Una de las cosas que no paga la Argentina y motivo por el cual existe normalmente queja es lo relacionado con la energía cedida. O sea, tienen un atraso que hoy está superando los 90 millones de dólares. O sea, eso es lo que está reteniendo. Eso no están pagando. 90 millones de dólares. 90 millones de dólares aproximadamente es la deuda del gobierno argentino con el gobierno paraguayo. No de Yacyretá con el gobierno paraguayo. De gobierno a gobierno se hace la transacción en lo que hace energía cedida. O sea, la energía paraguaya no utilizada, digamos, en nuestro mercado y que se coloca en el mercado argentino. Bueno, la entidad preparó un material, ingeniero, para más o menos podamos entender, Patricia, lo que no entendemos. Sí, porque que es un somos tema la mayoría, que somos la mayoría, en verdad. Que somos la mayoría, un lindo material. A ver, por favor.
Ingeniero Recalde, ¿a cuánta gente va a dar mano de obra a estas obras? Se estima en torno a 3.000 entre mano de obra directa e indirecta. De las 3.700, tal vez 800, no tengo el número preciso, es lo que se va a requerir en forma directa. Pero lógicamente una obra de esta da trabajo a muchísima gente. Indirecta, por ejemplo, es ingeniero la que prepara la empanada. Exactamente. La que para el remedio yuyo, ese es el indirecto. Ese es el indirecto, que siempre se estima que por lo menos es mínimo 4 veces más para este tipo de obra, ¿verdad?, de lo que se requiere como obra de mano directa. ¿Cuánto cuesta la obra, doctor? Te decían 610 millones es lo que se tiene estimado. Decimos que va a costar menos porque va a haber competencia y competencia en serio. Eso es lo que estamos viendo, por lo menos desde adentro, ¿verdad? ¿Tiene sentido con lo que factura Yacyretá, que son los 700 millones? Sí, bueno, pero es cierto, pareciera ser, tu preocupación es que nosotros facturamos un poco más de 700 y tenemos una obra 600. Bueno, pero es una obra que se va a hacer 50 meses, se habla. O sea, 4 años. Entonces, o sea que no hay preocupación por eso. No. Escalonadamente eso se va a pagar, las obras civiles se paga de acuerdo al avance de la obra. No es que se paga todo al inicio. Sí, cuando se adquiere equipamiento electromecánico hay que poner una carta de crédito, sí, prácticamente por el valor de ese equipamiento. Nosotros estamos teniendo ya incluso algún ahorro como para poder iniciar la obra. Ingeniero, ¿esto va a aumentar cuánto por ciento la energía que hoy tenemos? Va a aumentar en lo que produce Yacyretá 10%. Para tener idea, la maquinización de Añacuá va a significar tener una potencia disponible de 270 megavatios. La central Acaraí tiene 200 aproximadamente. Va a ser más o sea, es más grande que Acaraí. Va a ser más grande que Acaraí, pero va a producir el doble que Acaraí. O sea que imagínate vos que... ¿Y por qué eso? Y por la cantidad de agua que va a tener. Acaraí es un emprendimiento que tiene un buen salto, tiene todo, pero, o sea, diferencia de altura entre su embalse y la descarga, pero no tiene mucha agua. El río Acaraí es un río que no tiene mucha agua, e incluso por eso tiene que construir la presa de Iguazú, que es la que la alimenta, donde alguna vez también se quiso instalar máquinas y yo creo que se tiene que instalar. O sea que va a producir 2.000 gigavatios hora año. Acaraí en el mejor de los casos produce 1.000. O sea que estamos hablando de una central mediana, no pequeña. Ingeniero, aparte de esto de Añacuá, hay otras posibilidades que tenemos de aprovechar el río Paraná. El río Paraná creo que es el río con más chances de tener represas hidroeléctricas en el mundo, ¿es así? Es un río fantástico. El río Paraná y sus afluentes arriba en territorio brasilero tiene en total más de 40 centrales sobre el río Paraná. 40 más centrales. De 40 centrales. No quiero dar un número exacto porque hace rato no estoy en esa información. Dentro de lo que es el territorio paraguayo, donde hoy están construidas 2 centrales, Itaipú y Yacyretá, se podrían construir 2 centrales más. Y ya con el Brasil nada, pero sí con la Argentina, que sería Corpus, que es un intermedio entre Itaipú y Yacyretá, y la central Itacorá-Itatí, que sería aguas abajo a la altura de Mayor Martínez, más o menos de Ñembucú, donde está Itacorá, y enfrente está Itatí. O sea que esos 2 emprendimientos, tanto Corpus como Itatí, se tienen que hacer alguna vez. Nosotros en particular, nosotros como delegado paraguayo en la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná, la COMIP, estamos trabajando hoy en el desarrollo del estudio de prefactibilidad de Itatí-Itacorá, que realmente es lo más cercano, tengo entendido. O sea que vamos a tener... ¿Qué puede llegar a significar eso para nosotros, esa obra? Itatí-Itacorá va a ser una obra en torno a 1.600 megavatios, realmente una central importante, pero que le va a permitir... Serían 7 veces más, 6 veces más que Añacuá. Va a ser, sí, por ahí, en torno a eso. Pero va a tener un doble efecto, nos va a dar posibilidad de mayor potencia, más energía para los 2 mercados eléctricos, y también va a posibilitar que Yacyretá, que originalmente se proyectó para tener 30 máquinas,
hoy tiene 20, puedan completar las 30 unidades y operar, digamos, las 30 unidades en un momento dado, en el momento de mayor demanda. Por eso se habla de empuntar la central, y eso solamente se puede hacer si se tiene una pileta grande ahí aguas abajo, que sería el embalse de Itatí Tacorá, ya reflejado sobre... La pileta que se formaría a partir de Itatí a los efectos de que no exista una fluctuación muy importante en el curso del río, si es que se opera de repente con todas las máquinas, que eso quiere decir... ¿Cuánta turbina podría tener Itatí Tacorá, ingeniero? Se está hablando de más de 30, pero son turbinas pequeñas, tipo bulbo le dicen, que son una especie para pequeños saltos. No son tipo Kaplan, como la otra. No. Estamos atendiendo ya, Patricia. ¿Viste lo que es tipo Kaplan? Vos no sabés lo que es tipo Kaplan. No sabés lo que es tipo Kaplan. Yo ya te puedo decir. Estas son bulbos. Sí, ingeniero, antes que cerremos el tema de Añacuá, no sé si le escuchó hoy hablar a Federico Franco, el expresidente de la República, por un año y piquito. Profilaxis mental. Pero te quiero preguntar nomás, yo no decía que en el 2000 el Consejo aprobó para hacer Añacuá, implicó que la obra haga una empresa privada y que Paraguay no reciba dinero por cesión de energía por varios años. Eso lo dijo él hoy. Entonces, ya que usted está acá para saber, ¿es cierto o no es cierto? Eso fue un decreto que salió en la época Menem, cuando su corriente privatista, es más, Yacinetá mismo en el año 95, en algún momento dado se pensó en poner manos privadas, ¿verdad? Para que se pueda terminar. Y bueno, dentro de ese esquema, creo que era el ministro Gallo o algo así en la Argentina, fue el que firmó eso, pero eso quedó totalmente afuera. Nosotros estamos hablando que ahí se habla de que el privado va a hacer la obra y va a operar, ¿verdad? Sí. En este caso es totalmente distinto, se hace como un anexo, porque es un anexo realmente, Yacinetá, un complemento de Yacinetá, y Yacinetá eso va a ser con fondos propios. Si decimos fondos propios, ¿qué decíamos? Hablamos fondos paraguayos y empresas nacionales, o sea, de acá. Van a haber empresas nacionales, digamos, los dos países, de Paraguay y Argentina, y con seguridad van a venir empresas también de afuera. Claro, ya. Porque es un emprendimiento grande y bastante, si bien no es una central de gran porte, pero sí tiene algunas complicaciones, fundamentalmente como es el cortar una presa de tierra que hoy está ahí atajando, digamos, el agua. La presa que constituye el embalse. Bueno, ingeniero, contarnos hoy Itatí Tacorá, esa represa. Viste que Itaipú cambió la historia económica del Paraguay, ingeniero. Así es. Nosotros antes de Itaipú, Patricia, te cuento vos, cuando eso habrás sido muy joven, si naciste, creo que no naciste todavía. Bueno, Paraguay tenía 2,5 millones de habitantes y su exportación era 50 millones de dólares al año. Estamos hablando del 73. Casi la época de la firma. Digamos, un proyecto de país. No había edificio, el único edificio en el centro era el edificio del Hotel Guaraní. Hotel Guaraní, ese sí sé. Todo plano, todo verde, hermoso. Vivíamos en un pueblo, pero fantástico. Bueno, vino Itaipú y cambió la historia. Crecimos durante 7 o 8 años al 10%. Después vino Yacinetá, fue menos el impacto, pero también impactó. Entonces ese Itatí Tacorá lo que quiero que me explique, ingeniero, porque ese creo que va a poder impactar otra vez eso en nuestro país. Bueno, tenemos en realidad 3 emprendimientos ahí en la cercanía. Uno es Añacuá, otro proyecto es aumentar la cantidad de máquinas ya, no llevar todavía 30, pero por lo menos tener 23 máquinas con las que se puede operar sin tener el embalse, la pileta ahí, aguas abajo. Y lo otro es Itatí Tacorá. Itatí Tacorá es una central que seguramente va a estar en torno a 7, 8 mil millones de dólares. Todavía no está el estudio de factibilidad, por eso es difícil precisar números, porque con el estudio de factibilidad va a estar el proyecto. O sea, para eso, para construir, hay que montar una infraestructura que hoy no tiene esa parte de nuestro país. Hoy uno que quiere llegar, la pasada fue una expedición que salió a Yola y fue hasta Pilar, pero fue realmente una odisea. ¿Por qué? Porque los caminos no están en condiciones, caminos con mucha tierra, que se quedaron más de una oportunidad ahí con algunos problemas. Pero eso hay que armar todas unas vías, digamos,
como para que puedan circular camiones de porte, o sea que no es cualquier ruta la que hay que hacer, las villas, la vivienda para la gente que va a trabajar, o sea, eso se va a desarrollar. Yo le digo a la gente, hay que pensar siempre en el futuro, porque es lo que nos entretenemos tanto mirando atrás. Vamos a mirar el futuro, vamos a ver de producir fuentes de trabajo, de crear fuentes de trabajo para nuestros jóvenes. Yo suelo hablar muchas veces por este tema de Yacyretá, ahora estamos en contacto con algunos universitarios que me piden que vaya a hacer una exposición sobre lo que podemos hacer, etc. Y le digo, este lugar de trabajo para ustedes, no ya para nosotros. Nosotros ya no estamos yendo, ¿verdad? Pero la gente joven que hoy está estudiando dice, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy a...? Porque no hay oferta suficiente de fuente de trabajo. Y acá, aquel que tiene muy poca preparación técnica, prácticamente mano de obra no calificada, hasta el especialista más importante que se tenga en las distintas disciplinas va a tener posibilidad de trabajar. Entonces es una oportunidad laboral, es un crecimiento para muchas familias y fundamentalmente para el país. De paso hay algo que, y yo te agradezco, Germán, tu presencia de pasar en la exposición. Ahí expusimos, miramos en principio cuál es nuestro futuro. La gente cree que por toda la vida vamos a tener bonanza en generación de energía eléctrica, que vamos a poder disponer siempre. No es así. En poco tiempo, 2026, 2027, si tenemos suerte, hasta el 2028, con lo que hoy tenemos Itaipú, Yacyretá, Acaraí, con todo eso, lo que nos corresponde a nosotros, la mitad de las dos binacionales y Acaraí, ya nos quedamos sin disponibilidad de potencia. Entonces tenemos que comenzar a pensar en eso, y cualquier emprendimiento importante que se haga lleva mucho tiempo. Tatita Corá, estamos hablando en torno a 12 años desde el momento en que se decía hacer hasta que entre en operación la primera unidad. O sea, realmente hay que considerar de que no tenemos mucho tiempo ya, y tenemos que dejarnos de pelearnos a veces hasta si quiere por tonterías, y pensar en el futuro, porque las generaciones que vienen van a cobrarnos, como se dice, si es que no hacemos las cosas en forma. Así es. Ingeniero, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, ingeniero. Víctor Pessoa, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola. Un saludo para todos nuevamente. Aquí para, en este caso, hacer un seguimiento de un tema que ya lo habíamos tocado la semana pasada, que tiene que ver con los antecedentes del comandante de la Policía Nacional. Nos enteramos a través de algunos contactos que en el año 1995, bueno, él había sido condenado a 30 días de arresto por pedido de coima de 5 millones de guaraníes en aquel entonces, y también, según este expediente, él tenía vínculos con robacoches. Un actual comandante con estas características, bueno, es un hecho más que llamativo, porque estamos hablando de las filas policiales y del principal y máximo jefe, en este caso de la Policía Nacional. Y haciendo un recuento, Germán, de lo que sucedió en el transcurso de la semana, podemos adelantar, por ejemplo, que ya a raíz de esta investigación que habíamos hecho conjuntamente con el diario Última Hora, ya se solicitó informes, se están solicitando informes a través del Senado. Estuvo Arnaldo Yucio manifestando en el transcurso de esta semana que Asuntos Constitucionales del Senado, bueno, ya pidió informes, principalmente porque lo que llama la atención de lo que nosotros publicamos es cómo es que un arresto que había quedado firme, que no se revocó, quedó sin efecto y continuó ascendiendo, en este caso el actual comandante Luis Rojas. Si había una condena que fue, digamos, eso fue asumido en su momento, él pasó 30 días de arresto, posteriormente ya se da lo que es la baja de los uniformados. Era prácticamente algo bastante grave tener 30 días de arresto ya en aquel entonces. Y bueno, finalmente 7 años después, pese a que esto estaba firme, él llegó a estar, digamos, preso 30 días en la agrupación especializada. Finalmente se daba su ascenso 7 años después a través de un tribunal de calificaciones. Entonces, con estos antecedentes, el Senado ahora también pide qué es lo que pasó finalmente en relación a este caso. Nosotros preparamos un informe en relación a otras novedades que también, y que van a ver ustedes, porque algunos vecinos nos llamaron y nos dijeron que no solamente hay que, digamos, hurgar
en estas cosas, sino también en los famosos enriquecimientos ilícitos que tienen que ver con autoridades no solamente policiales, sino también políticos. Pero en este caso, haciendo un seguimiento del caso del comandante, también agregamos otros elementos muy importantes en relación a esta investigación, Germán. A ver. Luis Rojas, actual comandante de la Policía Nacional, había sido condenado por la justicia policial con 30 días de arresto en el año 1995 por recibir una coima de 5 millones de guaraníes y por haber liberado a 2 robacoches que habían sido detenidos. Sin embargo, 7 años después, un tribunal de calificaciones de la Policía Nacional de igual forma le otorgó su ascenso porque supuestamente había presentado pruebas de su inocencia, pese a que dicha condena nunca fue revocada. Tras la publicación del caso a raíz de la investigación de Última Hora y la Tele, el senador Arnaldo Yucio de la Dirección de Asuntos Constitucionales del Congreso solicitó informes sobre el legajo del comandante y además datos de las circunstancias en que había sido dado su ascenso. Señaló además que por sobre todo debe prevalecer la honorabilidad de quienes forman parte de la cúpula policial. Con esa información vamos a tener un panorama mucho más cierto de cuál va a ser la situación de no solamente del comandante, sino también nos apunta a ir solicitando esa misma información de todos quienes hoy pretenden ascender, ¿verdad? Porque no es la primera vez que tomamos datos de que agentes policiales y militares que pretenden ascender se ocultan legal o ilegalmente ciertos datos en relación a sus antecedentes judiciales. La única forma en que una sanción puede quedar sin efecto es si es que hay otra resolución, ¿verdad?, del mismo carácter previa apelación, ¿verdad?, o interposición de algún tipo de recurso. Y a partir de eso se tenga una resolución que deje sin efecto un sumario anterior. No tiene sentido que se deje sin efecto o que el Tribunal de Calificaciones deje sin efecto una sanción, un sumario administrativo dictado años atrás, ¿verdad? Primero, no tiene la facultad, no tiene la competencia, porque de ser así estaría incurriendo también en una violación a muchos principios procesales. Entre tanto, tras la publicación del arresto del comandante, llamativamente durante la semana, se dieron además importantes cambios dentro de las jefaturas policiales. Se habló incluso en su momento de una especie de sanción para quienes habrían supuestamente armado un complot contra Luis Rojas. Lo cierto y lo concreto es que además varios vecinos de la ciudad de Luque se sumaron a los pedidos de investigación. Es que tras varios llamados fuimos a verificar lo que sería una construcción atribuida al actual comandante. Se trata de un predio bastante amplio que incluye varios terrenos juntos. Se observan al menos 2 entradas principales. Incluye por ejemplo un quincho y una cancha de fútbol con una estructura de iluminación y redes de seguridad. Todo el predio se encuentra amurallado. En la parte posterior de la cancha también se puede apreciar la construcción de una residencia. En relación a esto, el senador Arnaldo Yucio se refirió a que actualmente el Ministerio Público casi no realiza investigaciones de oficio contra este tipo de denuncias que apuntan a supuestos enriquecimientos ilícitos de autoridades públicas. No estamos encontrando, o sea, hoy en día no veo que se aplique mucho la oficiosidad en la apertura de investigaciones penales. A mí me encantaría saber, por ejemplo, cómo está funcionando hoy el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional. ¿Cómo funciona el Departamento de Asuntos Internos? ¿Qué resultados tiene? ¿A cuántas personas, a cuántos oficiales ya sumarió? ¿Qué tipo de investigación tiene? También me gustaría saber si en los casos de comprobarse
algún hecho punible relacionado a enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Participación de efectivos policiales y militares, por ejemplo, en actividades relacionadas a organizaciones criminales, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto policías y militares que participan de asaltos? ¿Qué pasa con esos sumarios? A raíz de estos nuevos hechos quisimos conversar nuevamente con el comandante, pero hasta ahora no tuvimos una respuesta positiva al respecto. Víctor. Hay una situación que vale la pena puntualizar en relación a investigaciones periodísticas o investigaciones que se hacen a través de denuncias de grupos sociales, por ejemplo, y vemos que no encontramos, digamos, una iniciativa o una participación activa en el marco de lo que es la apertura de una investigación en el Ministerio Público como se daba años atrás, por ejemplo. Entonces, ese acompañamiento de las autoridades cuando se encuentran denuncias similares a estas, por ejemplo, es lo que nosotros vemos que hace falta. Y como que hay una estructura, digamos, que se antepone a todo y que hace que la impunidad se mantenga. Por sobre todas las cosas, en esto que tiene que ver con las innumerables ya denuncias de irregularidades, en este caso que venimos recibiendo de la Policía Nacional, ya desde la época de Críspulo Sotelo, por ejemplo, en donde observamos que si bien saltan o explotan, como se dice en el término periodístico, hechos de corrupción, no se dan los resultados esperados. Y lo que decía, por ejemplo, el senador Arnaldo Yucio, ¿qué pasa con asuntos internos de la Policía Nacional? ¿Qué pasa con los resultados de algunas investigaciones o sumarios que se abrieron meses atrás o años anteriores? ¿Cuál es ese resultado y quiénes son los que finalmente hacen el acompañamiento? ¿El Ministerio Público hace o no su trabajo? Eso de, digamos, acompañar de oficio alguna que otra investigación que se hace periodísticamente o a través de grupos sociales también. Entonces, haciendo, digamos, un resumen y una conclusión de este trabajo, pensamos nosotros que hace falta eso finalmente, Germán, Pati, ese acompañamiento que tienen que hacer las autoridades responsables del control de la seguridad ciudadana y también, por sobre todas las cosas, de que ya no exista más esa impunidad, digamos, ¿Qué te dijo el esferas senador policiales. Yucio? Van a hacer un acompañamiento en relación a la solicitud de informes, porque no es una situación aislada el hecho de que un policía o un militar, por ejemplo, ascienda y tenga antecedentes. Hay varios comisarios que tienen los antecedentes, que figuran, eso se publica muchas veces, pero aún así continúan en las filas policiales. Muchas veces nos informan desde la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional también que mientras ellos no tengan una condena, digamos, una condena firme, digo bien, bueno, ellos continúan, digamos, siendo inocentes y hasta que no exista una condena en la justicia, por ejemplo, ordinaria, muchos policías, por más que estén a disposición de recursos humanos, ellos siguen cobrando, por ejemplo. Es decir, se espera hasta lo último, pese a que hay un hecho escandaloso que todo el mundo ya observa que sucedió, se espera hasta lo último para finalmente darle de baja a un personal, por ejemplo. Víctor, ¿trajo consecuencias la publicación del hecho de que el comandante de la policía estuvo preso por haber participado en un hecho de coima? Y hubo una cuestión de internismo en filas policiales. Esta semana se habla de que, bueno, de hecho sí hubo unas movidas importantes, varios comisarios generales que fueron relevados de sus cargos y fundamentalmente lo que corrió es que le están queriendo sacar al comandante. Y eso muchas veces es el argumento que uno escucha cuando hace una investigación. Bueno, o sea, fulano te dio esta información al comandante porque le lo que ellos quieren es sacarle al comandante para que otra camada asuma. Claro, o sea, hay otros comisarios que estuvieron en la mira al comandante y fueron sacados, cambiados, sí, porque estaban conspirando. Por ejemplo, presentó su renuncia. Hubo otros casos similares. Claro, la versión oficial siempre es otra, claro, pero lo que se siente y lo que escuchamos nosotros es que aparentemente, bueno, en esferas de lo que es la comandancia, se habló de que hubo una especie de conspiración y entonces reaccionó el comandante. Hubo una reacción, pero a lo que nosotros finalmente nos importa es si los datos que nosotros nos envían son datos ciertos y si hay que hacer una corrección o no. Pero hasta ahora el comandante de la policía habló ya contigo sobre este tema. Nosotros estamos abiertos a un diálogo y una conversación, pero no tenemos, digamos, una respuesta digamos, directa de parte de él, porque lo que le queríamos consultar ciertamente es cuáles son las pruebas que él había presentado para levantar, digamos,
esa sanción que él tenía, y en su legajo también figuraba el arresto. Entonces, porque a nosotros nos dijeron en la Dirección de Comunicaciones, él presentó las pruebas y nosotros solamente queremos saber cuáles son esas pruebas. Que demuestran su inocencia, ¿verdad? Porque si se dio de esa forma, es gravísimo lo que hicieron con él en el año 1995 y cómo fue que se dio una sanción tan importante de esa forma. Y Víctor, ¿y qué antecedentes tiene el hijo del comandante? ¿Implica también eso en la carpeta? ¿Hay algún antecedente con el hijo? También nos pasaron informaciones de los antecedentes del hijo del comandante, que él en su momento, de nombre también Luis Rojas, él había sido, digamos, partícipe de un accidente de tránsito, no estando con el uniforme. ¿La policía también es el hijo? Policía, un uniformado. Se había generado un accidente, si más bien no recuerdo, sobre Acceso Sur. Él había sido, digamos, imputado por la muerte de una persona. Sí. Y bueno, nos dijeron que él continúa siendo, pese a tener este proceso penal, y en su momento él se había comprobado que él estaba manejando alcoholizado. En el expediente fiscal figura todo eso. Alcoholizado, no fue una... figura todo otra eso. Cosa. A pesar de eso, bueno, él sigue en las filas policiales. Es lo que en su momento nos dijeron también. Entonces, arrimamos todas esos datos también al Senado para que se soliciten los informes correspondientes. Claro. Bueno, Víctor, ¿qué va a seguir acá? ¿Qué pensás hacer? Y bueno, nosotros lo que esperamos es que esto no quede simplemente en un trabajo periodístico. Fundamentalmente esperamos el resultado que pueda tener este pedido de informes por parte del Senado para saber ciertamente cuál fue el método, digamos, de ascenso del comandante, porque repetimos esto, ¿verdad? Si algo quedó firme en el 95, ¿cómo es que se da un ascenso? ¿Cómo es que un tribunal de calificaciones hace que una persona o que un oficial en este caso se presente y esto se deje de lado? O sea, y en el legajo, según las informaciones que nos dieron, aparentemente no figura que él fue arrestado en el año 1995. Esperamos que esto continúe y que se tenga un resultado en cuanto al pedido de informes del Senado. Eso es lo que estamos esperando. Así es. Bueno, nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo, 21 horas, como siempre. Les esperamos. Gracias, Víctor. Ok, señor. Si Dios quiere, nos encontramos 8 días.